siempre me preguntan eso, ¿por qué has estudiado antropología? Y les digo, por vago, porque era fácil, pero mentira, pues no había sido fácil. Entonces, por otro lado, ¿por qué es importante la antropología? Bueno, eh, para mí el conocer la mentalidad, cómo piensa la gente, de sus creencias, de sus costumbres, eso siempre me ha fascinado, ¿no? Saber cómo estructura en su cabeza, ¿no? Sus pensamientos, cómo estructura su sociedad, ¿no? Su manera de pensar. Siempre me ha inquietado eso, la manera de pensar de la gente, ¿no? Su lógica de cómo aplican. Ya. Sí, por eso tal vez y me gustaba más esta cuestión de los rituales, de la religión, el hecho religioso, ¿no? De cómo la gente hace religión, ¿no? Eso me agradaba. Y claro que allí alguna vez observé un ritual que nunca no lo entendía al comienzo, ¿no? De los pastores, y eso me atrajo más para profundizar ese estudio, ¿no? Observé no sé cuántos rituales, habré pasado más de 300, 400 rituales, y en una de ellas entendí, ¿no? Un poco que el ritual mantenía todo un pensamiento, ¿no? Esta idea de dispersión y concentración nace del ritual, está en el ritual, no es, es una idea que después se mantiene como una teoría, ¿no? Lo que pasa es que a través del ritual se podría caracterizar un poco a la sociedad andina, porque la sociedad andina, tanto como el pastoreo, como la misma sociedad, no está caracterizada. El primero que lo haga va a ser famoso. Ya. Sí, no se ha caracterizado. Por ejemplo, por decir un ejemplo, en el ritual, un pastor por ejemplo, africano, de los Nuer o como quieras, nunca por nunca a sus animales van a decir planta o va a decir ave, ¿no? En cambio los Andes sí. ¿Cómo así? Es el ritual es como una chacra que se siembra, ¿no? Pues hay una semejanza con la agricultura. Sí, la base de los términos y todo que utilizan los andinos, la metáfora que se utiliza está a base de la agricultura, de esa actividad. Somos fundamentalmente agricultores entonces. Creo que sí, porque el pastoreo está cargado de metáforas, ¿no? De metáforas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, el momento que en el ritual hacen unas rayas con el taco, ¿no? El taco es color rojo, ¿no? Trazan unas rayas en el cuello de la alpaca y con rayas, ¿no? Cortadas inclusive, eso le dicen chakra y le dicen seki, ¿no? Estamos seki es hacer líneas, ¿no? Y en la agricultura también a los surcos a veces le llaman cejes, también le llaman huacho, ¿no? Los agricultores. Entonces, como ves, al hacer un acto del ritual, al hacer el matrimonio, entonces después se está haciendo esas líneas, como que se ha sembrado la semilla y va a germinar, ¿no? Como una planta, ¿no? Entonces un pastor africano nunca hace eso, ¿no? Esto es otra mentalidad, otra forma de pensar, solo comparando con los africanos, también con otros pastores de otros sitios, ¿no? Entonces podemos así, por ejemplo, desde la parte mental de los andinos, podemos tal vez llegar a caracterizar el pensamiento de los Andes, ¿no? Del hombre, del runa, ¿no? Alguna vez te escuché
una exposición sobre la concentración y la dispersión. Y tomabas como ejemplo el Corpus del Cusco. También, sí. ¿No? Pero, ¿Puedes contar un poco más? claro, por ejemplo, del ritual te estoy hablando, ¿no? El ritual se desarrolla en dos fases, uno de día y otro de noche. De día se hace pues todo el ritual del casamiento, ¿no? Del matrimonio Sawai, ¿no? Sawai se llama matrimonio de los animales, ¿no? Y todo ese ritual se hace, ¿no? Y allí inclusive las mujeres cantan. Y las canciones, las letras de esas canciones, es importante analizarlas. Pero hay una característica, no son de memoria. Esas canciones son improvisadas, ¿no? Y hay casi un parejo de las letras, ¿no? Pero si tú lees las letras, allí no hay la tercera persona, por ejemplo. Solo yo y tú, así. Yo, Apu. Apu, animal. Apu, animal humano, ¿no? O humano, animal, así. Esa es la forma que en, se expresan en los rituales, ¿no? Ya. Y, sí, bueno, eso es en la noche, una vez que se ha sembrado el matrimonio, la fecundación, en la noche son los parabienes, los samis, y son como 4 samis, ¿no? Primero, el primer sami es sembrar las plantas, ¿no? Y para eso llaman de distintos lugares, por ejemplo, los pastos, ¿no? Con sus nombres, al pasto del pastor. Entonces, acá está la chacra del pastor o su terreno, están llamando, ¿no? Con distintos nombres. Lo mismo, una vez terminado eso, hacen el sami o irpa le llaman, del corral perca, y este es construir el corral. Y lo construyen con la metáfora misma de la Huaricancha, siempre como el templo del Huaricancha, ¿no? El corral es sagrado por eso, ¿no? Es una metáfora del templo del Huaricancha, de este templo inca, ¿no? Entonces imitan y traen de distintos lugares las piedras, ¿no? Con sus nombres también en quechua, ¿no? Del Pituciray estoy trayendo, ¿no? Estoy trayendo del Apupojone tal piedra, ¿no? Estoy empujando algo muy semejante a las piedras que los incas llamaban y que una vez también han llamado como piedras cansadas, ¿no? Algo así. Estoy arreando, así dice, estoy arreando, estoy empujando, estoy ondeando, ¿no? Con la onda, ¿no? Las piedras. Entonces he construido mi corral. He construido un corral muy apretado, muy largo, así, bueno, su imaginación, ¿no? Así he construido el corral. Y una vez construido el corral, se hace el otro irpa, ¿no? El sami de llamar a los alpacas, a las llamas de diferentes corrales, al corral ¿no? De los diferentes pajarí, ¿no? Del origen pajarina, le dicen, creo que está mal hablado, pajarí, ¿no? Que, por ejemplo, Ausangate es un pajarí, ¿no? De alpacas, ¿no? Donde se concentra alpaca, de distintos lugares llama para que se concentre en el corral. De ahí viene esa idea de dispersión y concentración, ¿no? Te están trayendo, ¿no? El título de un artículo que escribí es ¿por qué reunir, no? ¿No? Entonces se van reuniendo todo esto, ¿no? Y una vez ya se tiene ya las alpacas que han rebasado, ¿no? ¿No? El deseo, ¿no? Han rebasado de alpacas el corral, entonces viene el otro IRPA,
el hostiar, es un término español, ¿no? Católico, pero le dan esa misma connotación a la comida, ¿no? La comida es sagrada. Entonces allí se consume la paspa, ¿no? La caspa, es el costillar al horno, asado, sin sal. Entonces también tienes que comer y el hueso tienes que limpiarlo, ¿no? Así totalmente blanco, o sea, tienes que devolver también, ¿no? ¿Entiendes? Se devuelve eso, el servicio viene y tienes que devolver, ¿no? Es el consumo. Y luego, durante el consumo, teatralizan, ¿no? Teatralizan haciendo imitando, por ejemplo, los primeros, quien consume al animal es el apo, ¿no? Es el primero que consume, dice, Incachuchi, ¿qué estás, qué estás rascando, qué estás comiendo, qué estás picando, ¿no? El otro contesta, estoy picando su corazón, sus ojos, estoy picando, y así lo van consumiendo. Incalusa, ¿no? Primero en jerarquía, que eres Incamalco. Malco es pichón del cóndor, ¿no? Y, ¿qué estás comiendo, no? Así. Entonces cada uno dice hasta consumir toda la alpaca. Luego viene el aire, ¿no? La hacienda todavía. La hacienda también se recuerda y le dice, le llama pongo, ¿no? Ah, han llegado ya los psicoaneños. Así, el pongo dice que sí han llegado los psicoaneños. ¿Cuánta cantidad de fibra necesitan? Tanto necesitan. Un diálogo así del consumo de la alpaca, ¿no? Y luego el aire ya viene después del consumo. Hay una jerarquía del consumo de los animales, ¿no? Pero después de haber reunido lo disperso, ¿no? El título del tema precisamente es eso, ¿no? Reunir lo disperso, ¿no? Continuando, ¿no? De una vez concluida, siempre reparten coca, ¿no? Y la coca también masticada, el cuyumullo que le dicen, eso hay que devolver, ¿no? Eso representa como el pasto, ¿no? Sembrado. Entonces, y también los huesos hay que reunir. Y al final, pues, casi el día sábado, se reúne todo y se ofrenda todo eso a la pucara. Le llaman pucaras. ¿Qué es una pucara? ¿No? Bueno, en el diccionario dicen fortaleza, ¿no? Como algo militar, pero es una fortaleza de energía, si se quiere, en el lado espiritual, ¿no? Es el lugar donde su pucara, mi pucara, es la que, ¿no? Se hace el ritual. Es su huaca, pues, en otros términos. Su huaca. Ah. Ahí me estás dando tanta información que tengo varias preguntas ahí. Hay muchas categorías que son de pastores, ¿no? Como arrear las piedras, viajar con las piedras, que son Claro. propiamente de llameros. Llameros, de claro, viajeros, ¿no? claro, sí. Ahora, O el empujar, o cómo han construido la ciudad del Cusco. Porque de allí viene pues mi artículo, tú lo tienes, ¿no? Este mito y ritual. Sí. No, eso es, ¿no? El mito. ¿Qué mito está sustentando al ritual? Entonces ahora está pues mitificado todas esas acciones, del cual se sustenta el ritual. Por ejemplo, en el cristianismo, ¿qué es lo que se recuerdan en la misa? La última cena, Ya. ¿no? Entonces es un mito, ya está mitificado, es una historia mitificada, ¿no? Que eso está sustentando al ritual. Por eso que los evangelistas así no tienen ritual. Sí, los únicos que tienen ritual la misa es los católicos, ¿no? Ahora, no sé si confusión o no entre fortaleza, cuando por ejemplo por muchos años hemos conocido a Sacsayhuamán como
Pucara. fortaleza, en realidad es una pucara, ¿es una mala traducción? ¿O Sí, es yo una creo que es suerte? una mala traducción. Es un, vuelvo a decirte, los incas, esta es la historia de los incas, es pues una historia española, ¿no? Ellos han creado esa historia, del cual cuánto de verdad será y cuánto de mentira, el mayor porcentaje de mentira será esa historia, ¿no? Y todo lo que han recogido los españoles, ha sido más o menos con una visión más española que inca, ¿no? Porque creo que no habrá sido pues, fácil entenderlos también, ¿no? Sí. Y los no han entendido bueno, han tenido que inventar, ¿no? Sí, arbitrario, ¿no? Muchas de las cosas, ¿no? De esa construcción histórica, ¿no? Ahora están hablando, creo, no sé quiénes, como cuatro sabios ahí en Lima que saben de lo ande, no saben nada, ¿no? Desde Ocio y para adelante están hablando, creo, sobre la cultura inca, ¿no? Todos, todo el mundo, ¿no? Desde Ro, Siminsky, todos ellos que han analizado esa historia, pues. No han analizado la historia que debería de ser. Entonces, para poder un poco llegar un poquito de de esa verdad andina, pues hay que hacer investigación etnográfica con las crónicas, contrastar y la arqueología que ayude, ¿no? Justo eso te iba a decir. Lo que estás pidiendo, lo que propones, es una revalorización de la etnografía. Claro, claro, yo creo que sí, todavía, Todavía. antes que desaparezca, porque está ahora cambiando radicalmente, ¿no? Gracias a los evangelistas, al turismo, a las ONGs y una serie de cosas que se han metido allí que están cambiando, ¿no? Y los chicos nuevos ya no están pensando como los papás. Por eso a la gente mayor todavía se le puede entrevistar, ¿no? Y conversar con ellos. Justo me contabas una anécdota muy graciosa de que la tecnología también está provocando cambios culturales bien importantes. Porque Claro, con el celular claro, está acelerando también eso. porque La globalización en parte eso, ¿no? el referente socializador familiar, digamos, está perdiendo paso frente a la familia, ¿no? Tú me contabas tu historia con un joven en Ocombate. Ah, sí. Sí. Sí, cuando yo, ahora último, antes de la pandemia, nomás cuando fui, y le dije a un muchacho pues que me contara sobre el Apu, ¿no? Pues yo quería que me contara su historia, los mitos, o algo pues que, tantos mitos que también he recogido, algo nuevo, algo, ¿no? Con esa esperanza. Pues me dijo que todo eso estaba en el Google, ¿no? El doctor Google, eso, ¿no? Pues cómo no vas a ver, señor, todavía me dijo, ¿no? Como tratándome de ignorante y que acá está, pues, bueno, es así, pues, los cambios, ¿no? Bueno, también no se puede evitar, ¿no? Es parte de esa parte dinámica de toda cultura, ¿no? Que cambia y esta globalización, es decir, lo que la política europea o occidental es que todo se occidentalice, pues, ¿no? Si no es la religión cristiana, es por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, está afectando, pues. Entonces, una manera, inclusive, te decía, de los... ¿qué mito yo puedo echar mano para poder sustentar el ritual? Que son los cuentos. Entonces, y te hablaba de un mito cuento, ¿no? Que usaba ese término, pero los sabios de la católica me dijeron que no, ¿no? Entonces utiliza este cripta, mito, ¿no? Cripta que oculta a los muertos, entonces algo que oculta, ¿no? Que también podría ser valorable, porque también esa era pues opinión de los sabios, pero no de lo que puede darse. Entonces Eliade dice
una manera de defenderse del el mito, la tradición, ¿no? Ese mito tradicional frente a la modernidad es ocultándose en los cuentos, ¿no? Entonces hay muchos cuentos, ¿no? Y cada vez que lo veo, pues al chihuahua, al tordo, la última vez en mi casa yo le observaba cómo defendía del cernica, lo que que atacó y se lo comió pues a unos pichones de la paloma, los padres asustados y todo un desbarajuste en segundos que ha pasado, ha sido bien interesante, ¿no? Entonces, y el chihuahua que defendía, ¿no? Que quería defender, que no sé, y era un hermoso animal el cernícalo, y el cernícalo es apu, pues, ¿no? Está dentro igual que el cóndor, ¿no? Son, ¿qué se llama? Considerados como huacas, como apus, como, ¿no? De que se puede entender que la huaca todavía está ahí, pues, presente. Algo así hablaré, pues, yo en este seminario que vamos a hacer que yo tengo una ponencia. Ya, claro. Y todo este complejo ritual que nos has contado entre pastores, entre agricultores de altura, ¿se refleja de alguna manera en la ciudad? ¿Se ha traspasado a Puede las que sí, ciudades? de repente sí. Decía asociando las ideas con el comportamiento del corpus, ¿no? El corpus está disperso ahí con todos los santos, vírgenes en diferentes sitios como huacas. Los templos habrían considerado como huaca, pues, para los andinos, ¿no? No para ni mestizo ni obviamente los cristianos, ¿no? Son templos cristianos, pero construidos sobre recintos antiguos, recintos sagrados antiguos, ¿no? El mismo templo del Santo Domingo encima del Joricancha, ¿no? Y de allí pues todos esos santos representativos se reunían, porque en la crónica, sí, porque en la crónica, desde Huamampoma, bueno, todos estos cronistas narran de que el Inca siempre convocaba a las huacas ¿no? Los curacas debían traer sus huacas, ¿no? Y depositarlo en el Joricancha, ¿no? Una vez controlado, ese curaca no tenía poder, ¿no? Es decir, estaba relacionado con un poder religioso, pero también al mismo tiempo era un poder político, ¿no? Entonces, allí había que estudiar esa relación entre religión y política, ¿no? ¿No? En una misma lógica las dos cosas, ¿no? Y bueno, porque entonces una vez controlado el Suhuaca, estoy controlando aquí Suhuaca, es un poder sobrenatural, yo estoy controlando eso, el poder político pues también lo controlas, ¿no? Entonces ya no se manifiesta nada, ¿no? En contra, ¿no? Esa era la intención del Inca, y traía y reunía. En la crónica de Pachacútec Salcamayhua, creo que hay un pasaje muy interesante, ¿no? El Inca, que Topa Inca, a mí me gustan mucho las versiones de Topa Inca, del hijo de Pachacútec, ¿no? Este Topa Inca había ordenado a todos los curacas que trajeran sus huacas, ¿no? Y una vez reunidos todos, dijo, con ustedes voy a construir la ciudad de Cusco, ¿sí? Y las huacas despavoridas, salió entre ellos la huaca Milcanota, salió como una lengua de fuego, todavía había escapado, ¿no? Es bonito ese, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que el Inca tenía mucho más poder que las huacas. Él controlaba la fuerza, tenía que inclusive carajear a las huacas. Ahora, por ejemplo, cuando una huaca está hoy Lloriti, por ejemplo, se ha rebelado y ha hecho daño hasta Juliana, a sus papás, todo,
O sea, a ver, Dios, oh, carajo, le ha dicho, te estoy ofrendando, te estoy dando y tú estás portándote mal. Entonces está haciendo el papel del Inca, ¿entiendes? Porque el Inca tenía tenía mucho más poder, ¿no? Político, que podía muy bien amonestar a las huacas. Por eso con ustedes voy a construir, dijo, la ciudad de Cusco. Sí, eso analizas, ¿no? O sea, las utilizó. Pero esta unión entre religión y política es de todo el tiempo. Siempre Claro, está. en lo Inca, ¿no? Y también en lo colonial. En lo Ellos colonial también, claro. estado. La religión católica se ha impuesto, pues. Al imponer la religión católica, ¿no? Cristiana, pues también ellos han asociado que han sido dominados, ¿no? Ellos han controlado esa fuerza. De allí tal vez es una manera también de explicar la sumisión que han tenido los andinos frente a los españoles, Ya. ¿no? Estoy pensando así, ¿no? ¿Y esto ya lo tienes publicado? No. Lo que estamos hablando, pues se puede escribir todo un Sí, artículo, claro, sí. claro, claro. Sí, sí. Claro, Y tú lo puedes escribir también. claro. Sí, sí, sí. Esto va a estar al aire. Ujú. Y ya para terminar, ¿por qué es importante saber todo esto? No, ¿por qué? Para mí me interesa conocer de cómo fue lo Inca en esa época, cómo habrá sido ese gobierno, ¿no? Cómo habrá sido, porque parece que entre las panacas había conflictos de poder, ¿no? Político, pero también de poder sobrenatural, ¿no? Por eso que Huáscar, cuando... ¿Qué cronista es el que habla esto? Gavilán, creo, no sé, no me estoy acordando. Pero Huáscar los amenazó: voy a quemar a las momias si no me dejan gobernar. Tal vez el asesinato ha sido por allí también, ¿no? Porque lo asesinaron, ¿no? Le atribuyen a Atahualpa y era su hermano, Atahualpa. Entonces, ahora, Huáscar Inca ha formado una panaca, Atahualpa no. Le dicen Inca Atahualpa, pero Atahualpa no cambió el nombre, porque Titu Cusi Hualpa se llamaba Huáscar. Entonces, una vez coronada, cambia con el nombre de Huáscar, ¿no? Entonces, Atahualpa no ha cambiado nada, no ha pasado, estaba viniendo, pues qué lástima, pues que llegaron los españoles, estaba ya en Cajamarca para venir a Cusco para esa ceremonia y formar su panaca. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, un inca tiene que formar su panaca. Huáscar tenía la panaca de Huáscar, pues. Ahí fue frustrado con la llegada de los españoles, con Atahualpa, que eran hijos de Huayna Cápac, ambos. Sí. ¿Mm? Ya ves, es otra lógica lo que nos han enseñado la historia. Y yo estoy hablando de esa historia a través del ritual. Estoy pensando que esas lógicas de poder incluso sirven al día de hoy, ¿no? Porque los gobernantes, los candidatos, qué sé yo, siempre tejen una suerte de entramado de parentesco ritual o Claro, real claro. para ¿Por qué mantenerse te en el hacen poder. jurar pues ahí frente a la Biblia o frente a ese soca que está en una cruz? Claro, yo puedo insultar. ¿Por qué ellos tenían el derecho de insultar a sus deidades? Entonces yo también puedo decir, pues es su soca, decimos, ¿no? Soca es muy blasfemo, ¿no? Pero no me importa, porque yo no soy cristiano ya. Hace mucho tiempo que he dejado de ser cristiano. Me habrán bautizado como cristiano, pero pues no me han preguntado, ¿sabes? ¿Vas a ser cristiano o no? No, mi opinión no me han preguntado. Bueno,
Eso ¿no? nos ha ¿No? pasado a todos. Claro, bueno, ya pues es parte de una historia, ¿no? Hace mucho tiempo que he dejado de ser cristiano, porque según estudio da cólera todo eso. Por eso tal vez la curiosidad, ¿no? ¿Qué cosa, por qué me dijiste? ¿Por qué es importante? Porque para mí es importante porque quiero saber, conocer por curiosidad, Ya. ¿no? Algo de lo que es esa historia, ¿no? Esa historia inca, ¿no? Que habría que entretejer. Ahora estoy tratando de investigar un poco, por ejemplo, la solarización de Huiracocha, ¿no? Ya. Cómo se ha solarizado. Hay que analizar los mitos, punto por punto, ¿no? Porque en esos mitos que cuenta, ¿no? De cuando se han encontrado, cuando se le ha revelado a Pachacutec, ¿no? Huiracocha, pues allí hay muchos elementos. Por ejemplo, allí en Huiracocha ya está con la Mascaipacha. ¿Qué significa eso? ¿No? Con la Mascaipacha está. ¿Qué significa? ¿Que ya era inca? Claro, ya, pues claro. El poder. De allí es con más fuerza se ha reedificado el Inca. Ya. Con poder. Tiene parte de Huiracocha. Huiracocha es el sol, Huiracocha es el Inca, Huiracocha es todo.